¿Crees que los conceptos sofisticados que hoy hay sobre liderazgo son compatibles con los principios de liderazgo expuestos y practicados por Jesús? Justamente esta semana daremos respuesta a ese interrogante. La lección de esta semana, la lección número 12, tiene como título La organización de la iglesia y la unidad. Y vamos a ver tres aspectos importantes que nos está compartiendo la lección de esta semana. En primer lugar, Cristo, la cabeza de la iglesia. En segundo lugar, el verdadero liderazgo. Y en tercer lugar, la disciplina y la unidad. Así que estos tres aspectos estudiaremos a lo largo de la lección de esta semana. Bienvenido a este espacio, estudia tu lección de tiempo de saber. Vamos entonces a comenzar con el repaso de la lección número 12 de esta semana. Muy bien, el primer aspecto, Cristo, la cabeza de la iglesia. El apóstol Pablo y prácticamente todo el Nuevo Testamento nos señalan este aspecto tan importante respecto al reconocimiento de Cristo como cabeza de la iglesia. Como lo vimos en lecciones anteriores, por ejemplo en Efesios capítulo 5 y versículo 23, el apóstol señala: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparación de la relación de los esposos con la relación de Cristo y su iglesia, que ese es el énfasis que queremos analizar en este momento y que la lección nos quiso establecer. Así como el cuerpo, siendo la iglesia el cuerpo de Cristo, entonces el apóstol Pablo subraya que la iglesia depende de Cristo. Es decir, hay un asunto de sumisión de parte de la iglesia a Cristo Jesús. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Entonces, nosotros, como iglesia adventista del séptimo día, creemos que los líderes que Dios ha puesto para la iglesia no son la cabeza de la iglesia. No es el presidente de la conferencia general, no son los presidentes de división o de algún campo, sino que la cabeza es Cristo Jesús. De ahí, entonces, parte la identidad de la iglesia y la realidad de la iglesia. Sin Cristo, la iglesia no sería nada. Sin Cristo, la iglesia no tendría identidad. Sin Cristo, la iglesia no tendría un mensaje que predicar. Sin Cristo, la iglesia no tendría una misión que cumplir. Así que esto es muy importante. La unidad de la iglesia depende de la persona de Jesucristo. Así que este aspecto también inclusive llega hacia las doctrinas que enseña la iglesia. Porque las doctrinas que enseña la iglesia están fundamentadas en la palabra de Dios, que es la revelación también de Cristo Jesús. Así que también lo que la iglesia enseña depende de Cristo Jesús. Este primer aspecto es necesario subrayarlo sin dudar. Pero aunque la iglesia está sujeta a Cristo Jesús, también la iglesia ha sido guiada hasta llegar a una organización, ¿sí? De ahí, pues, el título de la lección de esta semana: la organización de la iglesia y la unidad. Es decir, que es necesaria una organización. Es necesario que a través de esa organización, como iglesia, entonces nosotros nos mantengamos unidos. Cuando esta iglesia comenzó a crecer, Dios, a través de Elena de White, señaló la necesidad de generar una organización. Porque había una iglesia por acá, otro grupo se reunía en otro lugar, allá en los Estados Unidos, y entonces había peligro de que algunos falsos maestros pudiesen ir, confundir este grupo, que alguien se levantara de aquel lugar y dijera: vamos a hacer las cosas así,
que alguien se levantara a aquel otro lugar y dijera, mejor las hacemos así. Entonces era necesario que la iglesia se convirtiera en un solo cuerpo, a nivel doctrinal, a nivel administrativo, a nivel de decisiones. Y hoy la iglesia, con aproximadamente 20 millones de miembros en todo el mundo, es una organización unida en muchos aspectos importantes. Y entonces vamos a ver en la siguiente parte de la lección un aspecto importante que es el liderazgo. Quédate con nosotros. El segundo aspecto que nos presenta la lección y que es muy importante son los principios para el verdadero liderazgo. Te preguntaba al inicio, ¿los principios de liderazgo que actualmente se enseñan son compatibles con las enseñanzas de Jesús? ¿El liderazgo en el mundo, como se ejerce en el mundo y se ejecuta en el mundo, es compatible con el liderazgo que se tiene que ejercer dentro de la iglesia? Jesús, en Mateo capítulo 20, versículos 25 en adelante, presentó dos modelos de liderazgo. Fíjate lo que dice. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahí Jesús presenta dos modelos de liderazgo. Jesús estaba en una cultura romana que tenía también influencia del pensamiento griego. Una élite, un líder o unos líderes que sometían a sus servidores o a sus esclavos. Estos últimos se sometían simplemente, les servían, estaban en un escalafón más abajo y eran los líderes los que se servían de ellos. Hoy en el mundo esa es la tendencia. El líder siempre está buscando sus propios intereses, subir su posición, tener más ganancias, tener más propiedades, ejercer más poder, ampliar su esfera de poder. Pero Jesús le dice a los discípulos, entre vosotros no será así. Es decir, el modelo de liderazgo que Jesús le propone a su iglesia no es un modelo de líderes que se sirven de la iglesia, sino es un modelo que les sirven, de líderes que les sirven a la iglesia. Así que Jesús presenta dos principios. En el versículo 26, Él dice, el que quiera hacerse grande, sea vuestro servidor. Y el versículo 27 dice, el que quiera ser el primero, que sea vuestro siervo. Así que utiliza dos términos, la palabra siervo y la palabra esclavo. Siervo que es diáconos, de donde viene el término diácono que nosotros usamos actualmente, y el término esclavo es la palabra doulos. Así que lo que Jesús está señalando aquí es que el verdadero líder es aquel que sirve a la iglesia. El verdadero líder, entonces, es alguien que sirve de manera humilde a la iglesia, no alguien que se sirve de la iglesia. El mismo Jesús, en la experiencia de Juan 13, en la última cena, él mismo nos dio el ejemplo. Comenzó a lavar los pies de sus discípulos, siendo él el líder. Pero también otro aspecto importante que un líder debe tener, que está señalado en el Nuevo Testamento, está señalado en dos textos. El primero, en 2 a Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 15, que me parece muy importante que nosotros podamos tenerlo claro, ¿sí? 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Entonces, un obrero que use bien la palabra de verdad, es decir, el énfasis de Pablo está puesto en conservar la pureza doctrinal, en conservar las enseñanzas doctrinales. Pero también Tito, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, el líder, a la luz del Nuevo Testamento, de las palabras de Pablo,
y los demás escritores, debe ser alguien que tiene dos características. Número uno, que enseña la palabra de Dios. Y número dos, y creo que más importante, que viva la palabra de Dios. Es decir, un líder que se someta y cuya vida está a la luz de la palabra de Dios, que sea un fiel testimonio y luego sí que tenga autoridad moral para enseñar la palabra de Dios. Porque puede ocurrir que alguien dice, yo soy buen líder y yo tengo que estar liderando la iglesia porque yo sí sé la doctrina, yo sí enseño esto y enseño esto y enseño esto. Pero su vida no refleja el carácter de Cristo Jesús. Entonces, el verdadero líder, a la luz de la palabra de Dios, es aquel que conoce y que enseña la palabra de Dios, pero aquel que vive conforme a la palabra de Dios. Ese es el modelo de liderazgo propuesto por Jesús y que la iglesia debe practicar. El último aspecto que nos explicaba la lección tiene que ver con la disciplina eclesiástica y la unidad. Uno de los desafíos más grandes que enfrenta la organización es justamente el cómo ejercer la disciplina eclesiástica, una disciplina redentora. La palabra de Dios nos sienta algunos principios que es importante que tengamos en cuenta. En Mateo capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís se os medirá. Es decir, la disciplina eclesiástica es un aspecto muy importante para la iglesia. Permite mantener la unidad y la cohesión dentro de la iglesia. Pero es necesario observar estos aspectos. Con la misma medida con que midiereis, os seréis medidos. Es decir, cuando se ejerce esa disciplina es necesario ser cuidadosos, sabiendo que también nosotros somos tendientes a pecar. Es decir, hay que hacer uso de la misericordia, de la bondad y de la gracia. Pero también el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 1, él dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nuevamente el apóstol Pablo nos recuerda, consideraos ahora a vosotros mismos, no sea que también vosotros seáis tentados. Es decir, la disciplina se ejerce con sumo cuidado, con mucho amor y haciendo uso de la gracia. Y me gusta lo que un comentarista, Jonathan Leeman, señala respecto a 4 formas en que la disciplina ejercida con amor protege la unidad de la iglesia. Número 1, muestra amor por la persona al ayudarle a reconocer su pecado, su falta y al invitarle al arrepentimiento. Número 2, muestra amor por la iglesia, porque tiene como objetivo proteger del peligro y de la tentación a aquellos que quizás sean débiles en la fe. Número 3, muestra amor por el mundo, más allá de los muros de la iglesia, al permitir que la iglesia proyecte un buen testimonio a las personas que no conocen de Cristo Jesús. Y número 4, muestra amor por Cristo, procurando la obediencia y procurando la protección de su reputación, porque nosotros somos testigos de Cristo Jesús. Así que la disciplina eclesiástica bien ejercida será una gran bendición para la persona, para la iglesia, para el mundo y por supuesto un buen testimonio acerca del nombre de Cristo Jesús. De esta manera, la lección de esta semana nos muestra la necesidad que
la iglesia tiene de mantenerse organizada. Tú haces parte de esta gran iglesia. Y tú puedes también, si ejerces algún tipo de liderazgo, tú puedes también entonces fortalecer a la iglesia a través de tu influencia, de tu buen testimonio. Y quiero culminar la lección o el repaso de la lección compartiendo un párrafo del Deseado de todas las gentes, la página 382, que dice: la iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento. Ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre, ni ser controlada por el hombre. Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. Dios no sanciona esta pretensión. El Salvador declara: todos vosotros sois hermanos. Todos están expuestos a la tentación y a cometer errores. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. La roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia. De ella puede depender el más débil, y los que se creen los más fuertes resultarán ser los más débiles, a menos que hagan de Cristo su eficiencia. Así que la invitación que la lección de esta semana nos hace es a depender completamente de Cristo Jesús. La iglesia y nuestros líderes saben que dependemos completamente de Cristo Jesús. Así que tenemos un líder aquí en Mirar que es Cristo Jesús. Y Él, entonces, tomado nosotros de Él, tendremos fortaleza. Y la iglesia podrá salir, cumplir su misión, completar la misión que Dios le ha encomendado y estar preparada para el encuentro con su Salvador, Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que esta lección pueda ser de fortaleza también para tu experiencia espiritual. Recuerda compartir este contenido, estudia tu lección en Tiempo de Saber, compártelo en tus redes sociales con tus amigos y que de esta manera podamos seguir fortaleciéndonos espiritualmente. Hasta la próxima, Dios te bendiga.